Buenos días, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a hacer algunos ejercicios con tractores y mototrailers. Es necesario que puedan sacar su texto. Siguen llegando. Entonces nos piden la productividad de un tractor Komatsu de 65 E8. Dice que la distancia de excavación es igual a 15 metros, la distancia de empuje igual a 20 metros. El factor de material 0,9, el factor de hoja 0,95 y la eficiencia que en general hemos dicho vamos a tomar 0,75. La altura sobre el nivel del mar, digamos la altura de Oruro sería 3.600 metros. Luego tenemos el factor volumétrico que siempre vamos a requerir para compatibilizar volúmenes, nos dice que es 0,87. Entonces, como nos dan el modelo de tractor, tenemos que buscar en nuestra información del fabricante. Entonces, vayan a su texto. Tenemos en la página 110. Además, tenemos que preguntar qué tipo de hoja va a utilizar el tractor. Entonces nos dicen que es una hoja tipo A, o sea, es la hoja angulable para tractor Angle-Dosser. Entonces de aquí vamos a sacar los valores de la altura de la hoja topadora, la longitud de la hoja topadora, la velocidad de empuje, que hemos llamado A, la velocidad de retroceso, que hemos llamado R. Para el examen tienen que saber exactamente dónde están sus datos. Entonces buscamos este modelo de 65 E8.
Es hoja recta de giro horizontal es la angulable. Nos dice que tiene un ancho, una longitud de 3,97 y su alto 1,25. También podemos sacar de la información del fabricante las velocidades, si es que no nos han dado datos. También tenemos datos referenciales en el texto, pero esta vez veremos datos del fabricante. Marcha adelante, en avance, cuando trabajo, lógicamente, trabaja en primera. Solo voy a utilizar segunda o tercera cuando está de ida de un lugar a otro sin hacer ningún trabajo. Y en retroceso también en primera, porque los sitios por detrás, por donde transita son sitios escabrosos, con baches, etc. Entonces sería 5. En empuje, marcha adelante 3,90 y en retroceso 5. Pero nosotros necesitamos los datos de velocidad en metros minuto, son kilómetros hora. ¿Cuánto será su equivalente a 3,9 kilómetros hora en metros minuto? Sería 3.900, que serían 3.900 metros entre 60 minutos. ¿Cuánto da? A ver, vayan sacando. Nos da 65. Esto no es así. 65. Y de retorno sería 5.000 entre 60, ¿no? $83.33. Es redondo, hemos dicho, ¿no? 83 nomás. Metros minuto. Entonces tenemos los datos para poder sacar la duración del ciclo. ¿Cuál es la duración del ciclo? Hemos dicho 2 veces la velocidad, o mejor, 2 veces la distancia de excavación entre la velocidad de empuje. Sería 2 por 20 dividido entre 3,9. Más la distancia de empuje, que es 20. Pero esto está mal. La distancia de excavación no es 20, es 15, ¿no? Y dividido también entre la velocidad de empuje, que es 3,9, más la distancia de retorno, que es la suma de los dos, que sería 35. 20 más 15, 35. Y eso dividido entre 83. Esto también está mal, ¿no? Tiene que estar en metros minutos.
¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? Buen día, ingeniero, sale 1,19. 1,120 19. redondeando, porque son minutos. Entonces el ciclo de trabajo es 1,20 de minuto. Con eso ya podemos aplicar la fórmula. Si revisan su texto, la productividad teórica, la productividad en volumen suelto, la productividad real es 29 multiplicado por a cuadrado por la longitud, por el factor de material, por el factor de hoja, por el factor de pendiente y por el factor de eficiencia de trabajo. Y dividido entre la duración del ciclo por 1 más el factor de altura. ¿Está bien? Entonces la productividad ha de ser igual ¿cuánto es la altura? 1,25 al cuadrado por el ancho o largo de la hoja topadora, que es 3,97, multiplicado por el factor de material, que es 0,9, por el factor de hoja, que es 0,95, si no tenemos datos del factor de pendiente, suponemos que el terreno es plano, que la pendiente no tiene ninguna influencia, por lo tanto la pendiente sería 1 y no tomamos en cuenta. Y el factor de eficiencia del trabajo ha de ser 0,75. Y esto va a estar dividido entre la duración del ciclo, que es 1,2, multiplicado por 1 más el factor de altura. Si estamos a 3,600, quiere decir que estamos 2,600 metros sobre el nivel límite de rendimiento óptimo del motor. Entonces sería 0,26. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto sale? En que a mí me sale 76,3. A ver, revisen 76,3 serían metros cúbicos. Tenemos que recordar siempre que la fórmula nos da en metros cúbicos sueltos. ¿Está bien? Sí, a mí también me sale 76.3. Entonces vamos a sacar el volumen en banco. Para eso lo único que hacemos es multiplicar por el factor volumétrico. Y el factor volumétrico es 0,87. $66.37. 66,37. Esto ya es en metros cúbicos en banco. Por hora, entonces tenemos también la productividad en banco. Entonces, de esa manera podemos sacar la productividad del tractor. Vamos a ver otro ejercicio combinado. Les voy a dictar. Dice calcular el número de mototrailers Caterpillar 123G necesario para trabajar con un tractor Komatsu D65E8, que es el mismo modelo que hemos visto. En la excavación de un banco de 198,000 metros cúbicos en un plazo de 6 meses. De acuerdo a la información siguiente.
La altura sobre el nivel del mar. Igual a 3.600 metros. El factor de material, vamos a utilizar el mismo. El factor volumétrico, 0,87. Y los datos para el tractor exactamente los mismos del ejercicio anterior, para no volver a repetir la misma máquina. Y luego tenemos los datos de la mototrail. La distancia donde va a llevar la mototrail dice que son 2.300 metros. La resistencia a la rodadura igual a 0,9. El factor de acarreo, que hemos llamado K sub C, es el material que se derrama desde el momento que la máquina ha llenado la traila hasta que llega a su destino. Nos dice que es 0,96. El factor de material, que es para ambas máquinas, ya sabemos que es 0,9. Ahora necesitamos sacar los datos del fabricante. Tenemos que sacar el volumen de la trail. Entonces vamos a la guía. Estos tractores. Aquí tenemos mototrails. Nos dice el modelo 623G, autocargable. Dice que tiene una capacidad colmada de 17.6 metros cúbicos. Y su carga máxima útil, 24.950. Esto era 17.6. A ver, verificaremos. 24.950. Luego necesitamos la velocidad con carga y la velocidad de retorno. Creo que hemos hecho con R minúsculo. También tenemos datos diferenciales, pero preferimos utilizar datos del fabricante. Nos dice que con carga, esta velocidad máxima es cuando se traslada de un lado a otro sobre un camino más o menos uniforme. Pero cuando trabaja tenemos 17 con carga y 25 vacío. $17 kilómetros por hora y 25. También esto tenemos que convertir a metros minuto. ¿Cuánto es 17.000 entre 60?
283. 283, esto es metros minuto. Y 25.000 entre 60. 416.66. Sería... 417, ¿no? Ujú. Metros minuto. Entonces aquí necesitamos, antes de sacar la duración del ciclo, vamos a verificar la carga útil. Entonces vamos a poner carga de trabajo. Para eso nos falta un dato. Deberíamos tener la densidad del material suelto. Y nos dicen que es 1510 kilos por metro cúbico. Si no, no podríamos hacer la verificación. Entonces la carga de trabajo ha de ser la densidad del material, 1510 por el volumen de la traila, o sea, el volumen que tiene la caja, que hemos sacado que es 17.6. ¿Cuánto da eso? $26,576. 26.576. Y esto comparamos con la carga útil que puede llevar la máquina, que es 24.950. Entonces, más que la carga útil de la máquina. Por lo tanto, tenemos que corregir. Entonces, el Q corregido ha de ser igual a la carga útil permitida de la máquina, que es 24.950, entre la densidad del material suelto, que es 1510. ¿Cuánto nos da eso? 16.52. Entonces la productividad vamos a trabajar con este dato. Luego sacamos la duración del ciclo. Ya resumiendo, dijimos que es igual a la distancia sobre la velocidad con carga más la distancia sobre la velocidad de retorno, más un tiempo fijo. Este tiempo fijo, en condiciones promedio, dijimos que íbamos a utilizar un valor de 2.60. .6 de minuto. Entonces la duración del ciclo ha de ser igual a la distancia que tenemos de dato, que es 2.300 metros.
más 2.6. La velocidad con carga 283,417. ¿Cuánto nos da eso? 16.24. 16.24 en minutos. Por lo tanto, la productividad en material suelto ha de ser igual. Si recuerdan la fórmula, es 60 multiplicado por el Q corregido por K sub C por el factor de material, por el factor de resistencia a la rodadura y por el factor E. Le hemos dicho que vamos a utilizar para estas máquinas 0.75. Y esto entre la duración del ciclo por 1 más H. Entonces, en nuestro caso ha de ser igual a 60 por el Q corregido, que es 16.52. $0.96, el factor de material 0.9. La resistencia a la rodadura 0.9. Y el valor de E, que es 0.75. Esto dividido entre 16.24 por 1 más 0.26. $23 y 0.23. 23. No, la altura es 0.23 H. ¿Por qué si es 3.600? A ver, verdad, me equivoqué, perdón, dije. Está bien 0.26. ¿Cuánto da eso? Y 28,25. ¿Cuánto? 28,25. Son metros cúbicos sueltos. Pero hemos dicho que necesitamos en banco. Entonces, en banco ha de ser igual a 28,25 multiplicado por el factor volumétrico, que es 0.87. $24.58. 24,58, ahora ya son metros cúbicos en banco por hora. Ahora necesitamos responder a la pregunta que nos hace el ejercicio. Pero antes aquí vamos a anotar nuestras productividades.
El Q en banco de la mototraila. Y también el Q en banco del tractor. De la mototraila 2458, lo que acabamos de hacer. Ambos en metros cúbicos en banco. Del tractor, $66.37. Ambos están en metros cúbicos en banco por hora. Ahora, ¿qué nos pedía el ejercicio? Dice calcular el número de mototrailas Caterpillar 623, está mal, ¿no? Ni han visto sus textos ustedes. Necesario para trabajar con un tractor Komatsu de 65E8 en la excavación de un banco de 198.000 metros cúbicos. El volumen del que vamos a trabajar es igual a 198.000. De hecho, como este es un volumen que ha sido medido en su estado natural, es volumen en banco. Además, nos da un plazo en que debemos acabar. En un plazo de 6 meses, dicen. Nosotros necesitamos nuestro tiempo, nuestro plazo en horas, porque nuestra productividad está en horas. Entonces vamos a multiplicar los meses por los días efectivamente trabajados y por la jornada laboral. Entonces sería 6 por 25 días que se trabaja al mes, disminuyendo los domingos, y por 8, que es la jornada de trabajo laboral. ¿Cuánto da eso? $1,200. Entonces tenemos un plazo en horas de 1.200. Ahora, con un tractor, ¿cuánto vamos a producir? Entonces podemos poner la producción del tractor. Si tenemos la productividad y sabemos que es un solo tractor, podemos sacar su capacidad de producción en ese tiempo. Sería 1 por 66,37 multiplicado por el plazo. ¿Cuánto nos da eso? $79,644. 79.600. ¿Cuánto? 44. Que son metros cúbicos. Pero el volumen del banco es mucho más. Entonces, lo que tiene que trabajar las mototrailas, que no sabemos cuántas van a ser necesarios,
va a ser la diferencia. Entonces la producción de las mototraillas ha de ser igual al total del volumen del banco, que es 198.000, menos lo que va a producir el tractor. Voy a atender. 118.356. 356 metros cúbicos. Ahora la pregunta es, ¿cuántas mototraillas van a poder producir eso en el plazo de 1.200 horas? Entonces vamos a poner aquí número de mototraillas. Sería el volumen que les toca, que es 118.356. Esto vamos a dividir entre la productividad de una máquina, que sería 24,58. Y tenemos que dividir el plazo que tienen estas máquinas para excavar ese volumen, para excavar los 118.356. Tienen 1.200 horas. ¿Cuánto sale eso? Cuatro. No hay con decimales. 4.012. 13. 4.013. Pero no puede ser con decimales, ¿verdad? Pero aunque se pase un poquito, tenemos que redondear hacia arriba, porque si no, no podríamos terminar en el plazo. Se puede terminar en menos tiempo, pero no en más. Entonces, esto redondeamos así. Entonces, para trabajar cómodamente y cumplir con el plazo de 1.200 horas, tendríamos la necesidad de tener 5 mototraillas trabajando junto a un solo tractor. Si tienen preguntas. Nada. Todo está claro. Nos volvemos al Meet. Entonces nos falta un equipo dentro del grupo de máquinas que se utilizan para excavar, que son las excavadoras o retroexcavadoras. ¿Qué es una excavadora? Es un tractor que en vez de hoja topadora tiene un brazo que está unido a un cucharón. Entonces el cucharón va a ser que va a penetrar en el terreno para ir excavando. Está provisto de un sistema hidráulico muy eficiente. Tenemos aquí un cilindro y aquí tenemos otro cilindro y otro cilindro en la base del brazo. Entonces, todo este sistema se activa desde la cabina del operador. Entonces, ¿qué va a hacer esta máquina? Va a golpear con fuerza sobre el terreno y luego va a ir arañando hasta llenar el cucharón. Luego
este material va a ser en la posición que está con el cucharón retraído hacia adentro, va a hacer una operación de giro hasta donde se encuentre la volqueta y va en ese lugar recién el operador va a activar el sistema hidráulico para que el cucharón se enderece. Al enderezarse va a botar el material. Entonces, las partes de la retroexcavadora han de ser un chasis, que es la estructura portante que está montada sobre orugas o sobre ruedas. Entonces, esta ha de ser la estructura donde se apoya. Entonces, puede ser ruedas neumáticas o pueden ser orugas. La cabina del operador está asentada en una tornamesa. Esta tornamesa le permite a la máquina girar 360 grados. Puede girar completamente, hacer el giro de 360. Y en el giro también se mueve la cabina, o sea, el operador va a dar la vuelta junto con su cabina y lógicamente junto con el brazo y el cucharón. Entonces, esta capacidad de giro le permite dejar el material en una posición donde se encuentre la volqueta. La volqueta va a buscar una posición cómoda para ubicarse, para estacionarse. Entonces, con esta capacidad de girar 360 grados, siempre va a poder llegar la excavadora a ese sitio. Entonces, la estructura, hemos dicho, va a soportar toda la máquina, el motor, la transmisión, la cabina, etc. El cucharón, hemos dicho, está en el extremo del brazo móvil, que se une a una pluma móvil también móvil. ¿A qué se refiere? El brazo sería esta que parte de la base de la estructura, donde se apoya, hemos dicho, la cabina y también el brazo. Y aquí en esta segunda parte se llama pluma. Entonces, brazo hasta esta conexión. Entonces, el brazo tiene su propio cilindro hidráulico. Y aquí tenemos, la pluma tiene su propio cilindro hidráulico. Y el brazo tiene 2 cilindros hidráulicos que le permiten movimientos arriba, hacia abajo, etc. Entonces aquí podemos ver en este esquema con más claridad. Tenemos el sistema de rodaje que puede ser orugas o pueden ser ruedas. Va a tener un chasis que está soportado por las orugas o las ruedas. Sobre el chasis viene esta tornamesa. Sobre la tornamesa se apoya el motor y la cabina. Tenemos aquí el motor y la cabina. Tiene una pluma que tiene su cilindro hidráulico, en algunos casos tiene 2. Y aquí está al revés, ¿no? Este es el brazo y esta es la pluma. Y de aquí tiene su cilindro hidráulico y el cucharón. Entonces serían las partes esenciales de la excavadora. La parte fundamental es la tornamesa, que le permite hacer un giro de 360 grados. Tenemos tipos de excavadora. Pueden ser las excavadoras realmente que deben llamarse así y las retroexcavadoras. ¿Cuál es la diferencia? Las excavadoras no tenemos en nuestro medio. Tal vez en algún trabajo de minería, pero en obras civiles no tenemos. ¿Cuál es la diferencia de esta máquina? Esta máquina es como un cargador frontal, como una pala mecánica. Entonces lo que se va a ir accionando hacia arriba. Va a ir penetrando en el terreno, se va a llenar y se va a elevar hacia el sitio que corresponda y la máquina va a girar el ángulo que sea necesario. También en este caso tienen capacidad de tener un giro de 360 grados.
Entonces el movimiento de excavación es hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. En cambio, la retroexcavadora, que son las que conocemos nosotros normalmente y que en general llamamos excavador, la forma de excavación y de cargado es diferente. El cucharón se apoya en el terreno y se acciona hacia el interior de la máquina, no hacia afuera. Hacia el interior se cierra, hace la operación de giro y en la posición correcta el operador enrecta el cucharón para que se descargue el material. Entonces, solamente por la forma de ataque que tienen estas máquinas pueden ser excavadoras si realizan la excavación llenando el cucharón con un movimiento hacia adelante. En cambio, llamamos retroexcavadoras, pero en nuestro medio también en general las decimos excavadoras cuando la máquina hace la excavación haciendo un movimiento del cucharón hacia el interior. Una de las grandes ventajas de las excavadoras o retroexcavadoras es que pueden realizar dos trabajos simultáneamente. Excavan y cargan. O sea, el equipo para hacer una excavación con excavadora solo va a tener dos máquinas, la excavadora y las volquetas, porque la excavadora va a excavar y va a cargar. En los tractores dijimos que el equipo de excavación van a ser tres máquinas, el tractor, el cargador frontal y las volquetas. En las mototrailers dijimos que el equipo de trabajo es una sola máquina, son las mototrailers, que excavan, se autocargan, transportan y desparraman el material. Entonces, la ventaja de las excavadoras es que hacen dos operaciones simultáneamente, excavar y dejar el material en la tolva de la volqueta. Entonces, lo que hay que recordar es que la tornamesa tiene un giro de 360 grados. Estas máquinas vamos a utilizar en la excavación de grandes volúmenes de tierra, pero también hacen trabajos pequeños cuando se trata de hacer excavaciones para estructuras, ya sea en edificios o en puentes. También se utilizan para la excavación de zanjas, las más pequeñas para excavar cunetas, etc. Entonces hay excavadoras de diferentes tamaños y además su cucharón es intercambiable. Podemos tener de mayor ancho, mayor volumen o menor volumen. Entonces, de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Si vamos a hacer cunetas, vamos a hacer zanjas laterales, vamos a tener un cucharón más angosto. En cambio, en movimiento de tierras, vamos a utilizar el cucharón más grande permitido para ese modelo de máquina. Una de las limitaciones, como en las mototrailers, es que trabajan en suelos finos. Pueden ser suelos arenosos, limo-arcillosos, arcillas, etc. Pero no pueden trabajar con rocas o con materiales que tengan piedra. Entonces decíamos además que estas máquinas se van a utilizar en trabajos de fundación de estructuras, haciendo la excavación para las zapatas o en el caso de los puentes de la misma manera. Entonces estas máquinas hacen la excavación contra frentes de ataque, se van a apoyar en el borde de donde se está realizando la excavación y van a ir arañando el material verticalmente y cargando el material a la volqueta. Estas máquinas no van a ser eficientes si la altura de excavación es muy baja. Digamos, si estamos necesitando solamente hacer la excavación a una profundidad de 50 centímetros o 1 metro, no son eficientes porque el tractor va a ser más eficiente o las mototrailers. Entonces, para que esta máquina sea eficiente, la altura de excavación debería ser unos 50 metros o más, hasta la altura que permita el largo del brazo y de la pluma.
el video vamos a ver la siguiente clase. Entonces tenemos excavadoras de cadenas o de orugas. Estas máquinas van a tener mejor rendimiento porque tienen mejor adherencia al terreno, tienen mayor estabilidad. Entonces van a poder trabajar en terrenos más difíciles porque las orugas les permiten adherirse mejor al suelo. En cambio, las de ruedas neumáticas van a ser más eficientes, por ejemplo, en trabajos que estén sobre vías pavimentadas. Tienen la facilidad que pueden moverse con mayor rapidez cuando tienen que ir de un lugar a otro. En cambio, la excavadora sobre orugas, por la conformación misma de la máquina, no puede hacer recorridos largos. Tiene que llevarse con un equipo de transporte, cargarse al equipo y llevar a otro lugar. El de neumático sí, con cierto cuidado puede trasladarse por sus propios medios. Entonces, las excavadoras de cadenas van a ir muy lento cuando se trasladan de un punto a otro. En cambio, las de ruedas pueden desarrollar mayores velocidades, pueden trabajar sobre pavimentos porque no van a dañar. Para que tengan más estabilidad, la mayoría de los equipos que están sobre neumáticos tienen unos estabilizadores que pueden estar en la parte de adelante y en la parte de atrás. Entonces, esto les va a permitir una mayor estabilidad y poder realizar su trabajo con mayor comodidad. Comparativamente, el de orugas tiene una mayor capacidad de producción que las excavadoras sobre neumáticos. Si tienen preguntas. La productividad de las excavadoras es muy fácil. Ha de ser igual a Q minúscula, que en este caso es el volumen del cucharón, multiplicado por 60, que ya sabemos que es un factor de conversión y que tiene unidades, es minutos por hora, dividido entre la duración del ciclo. Este equipo es estacionario, se estaciona y realiza su trabajo sin moverse. Entonces, la duración por ciclo de una máquina, de una excavadora, ha de ser repetitiva, siempre va a ser la misma para el mismo tipo de material y para la misma obra. En el texto tenemos valores referenciales para la duración del ciclo. Habíamos hablado, decíamos que la altura de excavación del banco debería ser al menos unos 50 de metros. Tenemos estos valores para la duración del ciclo. Vamos a ver dónde está. Está en la página 36. Dice, duración es la tabla 11, duración del ciclo.
Entonces, esta duración del ciclo está en función de las condiciones de trabajo, de la dificultad que se tiene en el trabajo. Si es un trabajo fácil, tiene condiciones promedio o tiene condiciones difíciles. Difíciles ha de ser cuando el terreno es escabroso, el material tiene mucha humedad y tiene algún contenido de material granular. Fácil es cuando esté trabajando en una arena, porque la arena no se pega, es fácil de excavar y de cargar. Promedio ha de ser una condición intermedia. Entonces nosotros vamos a utilizar siempre condiciones promedio, porque no sabemos exactamente las condiciones que va a tener la obra. Luego está sujeto a un segundo factor, la ubicación de la volqueta. Si la excavadora va a tener necesidad de hacer un giro de 45 a 90 grados, o va a tener necesidad de hacer un giro de 90 a 180 grados. También está sujeto al volumen del cucharón. Lógicamente, mientras más grande el cucharón, el tiempo para excavar ha de ser mayor. Entonces, en condiciones promedio, si la excavadora solo va a hacer un giro de menos de 90 grados y su cucharón está entre 0,5 y 1, la duración del ciclo ha de ser 0,63. Si tuviera un cucharón de 1 a 2, 0,69. Y si fuera de 2 a 3, 0,77. En cambio, si la máquina tiene que hacer un giro de un ángulo mayor a 90 grados, para 0,5 a 1 sería 0,72, de 1 a 2, 0,77 y de 2 a 3, 0,92. Entonces, vamos a obtener la duración del ciclo de esta tabla. Pero si estamos haciendo control de obra, podemos cronometrar cuánto tarda en llenar el cucharón excavando, se levanta, deja el material y otra vez regresa el cucharón al punto de inicio. Entonces, medimos ese ciclo y podemos tener un dato de obra. Si tienen preguntas. ¿Qué factores influyen en la producción de las excavadoras? El factor de eficiencia del tiempo, que hemos denominado T, el factor de mano de obra, el factor de altura sobre el nivel del mar. Ya sabemos que la unión del aprovechamiento del tiempo y el factor de mano de obra llamamos factor de eficiencia del trabajo y denominamos E. Además, como hace excavación, va a tener como influencia el factor de material, que hemos dicho que representa la dureza, la dificultad que ofrece el terreno a ser excavado. Y además vamos a tener un factor de cucharón K, o factor de acarreo también que se llama, que evalúa la cantidad de material que se derrama desde que el cucharón se ha llenado hasta que ha llegado sobre la volqueta. Entonces hay una pequeña pérdida de material y ese valor K evalúa esa pérdida. Entonces esos serían los factores que influyen en la productividad de las mototrailers. Entonces con eso la productividad ha de ser igual, Q minúscula, el volumen del cucharón, por 60 factor de conversión, por el factor de material, por el factor de cucharón, por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo por 1 más H. Si tienen preguntas. Sí, la letra acá que veíamos en la ecuación, ¿qué significaba? Hemos dicho es el factor de cucharón, es la pérdida de material que se produce desde que se ha llenado el cucharón hasta que llega a la volqueta. Ustedes saben, el cucharón se eleva primero, hace un determinado giro, en el giro va a perder algo de material, porque generalmente el operador va a cargar completamente lleno el cucharón. Entonces hay una pequeña pérdida de material y este factor K nos reproduce eso. Entonces va a depender del tipo de material. Estos valores de K también tenemos en el texto.
factor de material, factor de cucharón. Entonces tenemos ahí. Este factor K está en realidad donde están los cargadores frontales, porque representa la misma pérdida. En el cargador frontal llena el cucharón y lleva hasta la volqueta. Entonces es el mismo factor. Entonces vamos a ver, estos factores se encuentran vamos a utilizar esta tabla 16, que está en función del tamaño del agregado, de 3 a 10 milímetros hasta 3 milímetros, hasta mayores a 20 milímetros. Porque tierra y roca ya no tendríamos. Digamos, si son agregados húmedos, podemos estar entre 0,95 y 1, sería el promedio 0,97. Generalmente las excavadoras hemos dicho que trabajan con materiales finos. Entonces puede ser de 3 a 10 milímetros, de 0,95 a 1 también. Si son uniformes, hasta 3 milímetros, de 0,90 a 0,95. Alguna vez, si trabajamos con agregados hasta 20 milímetros de diámetro, va a estar entre 0,85 y 0,90. Entonces el valor de K va a salir de aquí. También tenemos otra tabla que nos sirve para determinar K, pero está en función de las condiciones de operación. Dice cargado del cucharón fácil, cargado desde un acopio, desde un montón de roca excavada, otra máquina, etc. Entonces, en este caso, solo podríamos utilizar la primera condición, que no tiene contenido de roca, que como se trata de cargadores, si tiene algo de roca no va a influir. En el caso de las excavadoras sí, por eso sería solamente este valor de 0,90 a 1. Pero lo más apropiado es la segunda tabla para las excavadoras, que está en función del tamaño de las partículas del suelo. Si tienen preguntas. Nada. El factor E utilizábamos en los ejercicios 0.75. ¿Va a ser igual acá? Es igual, porque también necesita habilidad del operador, ¿no? También vamos a utilizar entonces 0.83 el factor de tiempo y vamos a utilizar 0.9 la habilidad del operador. Entonces también va a ser 0.75. Si tienen más preguntas. Si no, hay más preguntas, vamos a quedar ahí y mañana hacemos algunos ejercicios de productividad de las excavadoras. ¿No hay preguntas? Entonces todo está claro. Entonces que les vaya bien, buen día y hasta mañana.